No siempre la muerte llega con un aviso. A veces se presenta en medio de una sonrisa, de una celebración, de una rutina aparentemente inofensiva o de una aventura planeada al milímetro. En estas 18 historias reales, personas de distintas edades, profesiones y lugares del mundo, pilotos, excursionistas, fotógrafos, trabajadores, viajeros y soñadores, se encontraron, sin saberlo, a segundos de su final. Cada caso es un retrato de ese instante en que la vida cambia para siempre. Un paso en falso, una ráfaga de viento, una decisión impulsiva, una falla mecánica o un descuido ajeno. Algunos murieron intentando ayudar, otros persiguiendo una imagen perfecta, un récord personal o un momento de gloria. Todos dejaron tras de sí un eco de preguntas, advertencias y lecciones que no deberían olvidarse. Suscríbete y quédate hasta el final, porque entre estas historias hay giros inesperados, misterios sin resolver y grabaciones que capturaron los últimos segundos de vida. Y, sobre todo, porque cada una de ellas nos recuerda que la línea entre lo cotidiano y lo irreversible es mucho más delgada de lo que creemos. Historia 1. Tony Kelly. Caída desde ventana de hotel. Londres, 2017. Era noviembre de 2017. Y Tony Kelly, de 20 años, estaba viviendo su soñada aventura europea, documentando cada momento para sus miles de seguidores en redes sociales en Nueva Zelanda. La joven había ahorrado durante meses, trabajando en varios empleos mientras estudiaba, para financiar su viaje por Europa. Su entusiasmo y creatividad fotográfica le habían ganado una creciente audiencia. Tras visitar París, Ámsterdam y otras ciudades, llegó a Londres, alojándose en un modesto hotel del centro. Esa noche, tras un día de turismo y socialización, decidió tomarse un último selfie desde la ventana de su habitación en el segundo piso, con las luces de Londres de fondo. Había bebido y estaba eufórica. Abrió por completo la ventana y se inclinó para lograr el ángulo perfecto. La combinación de alcohol, postura incómoda y altura creó una situación mortal. Perdió el equilibrio y cayó al pavimento, sufriendo graves lesiones cerebrales. Otros huéspedes llamaron a emergencias. Fue trasladada en estado crítico, pero falleció días después. El forense reveló que tenía alcohol y cocaína en su sistema. Su familia donó sus órganos, y su muerte se convirtió en noticia internacional como otro caso de fatalidad relacionada con selfies, generando debate sobre la seguridad de ventanas en hoteles y los riesgos de fotos en posiciones peligrosas. Historia 2. Miguel Santos, accidente con grúa, Nueva York, 2018. El 22 de marzo de 2018, un día rutinario de construcción en el Upper East Side de Manhattan se convirtió en tragedia. Miguel Santos, de 26 años, llevaba 3 años en desde Guadalajara, México, trabajando en construcción para mantener a su esposa Carmen, su hija Isabela y enviar dinero a sus padres. Conocido por su ética de trabajo, se ofreció voluntario para grabar imágenes del progreso de la obra, buscando demostrar su valor. El capataz, Rick Castellano, lo colocó peligrosamente dentro de la zona de exclusión de una grúa de 45 metros para obtener tomas dramáticas, ocultándole el riesgo. A las 2:30 de la tarde, Miguel filmaba mientras el operador Antonio Reyes intentaba levantar una viga de concreto de 5 toneladas, excediendo la capacidad de la grúa. El brazo, debilitado por fatiga del metal, comenzó a doblarse y luego se partió, cayendo directamente sobre Miguel. Murió instantáneamente por el impacto. Su teléfono grabó los últimos segundos. Antonio sobrevivió, pero quedó con trauma psicológico. La grabación parcial fue clave para demostrar sobrecarga y violaciones de seguridad. La familia recibió una compensación que aseguró la educación de Isabela y permitió a Carmen quedarse en casa. Historia 3. Sonu Jaiswal. Accidente aéreo, Nepal, 2023. Se implementaron zonas de exclusión reforzadas y una aplicación más estricta de la seguridad en grúas en toda la ciudad. La última documentación de Miguel había expuesto las consecuencias mortales de priorizar las ganancias sobre la seguridad de los trabajadores, asegurando que su sacrificio protegiera a futuros obreros que persiguen su propio sueño americano. Era el 15 de enero de 2023. Un claro día de invierno en Nepal, mientras el vuelo 691 de Yeti Airlines se preparaba para su trayecto de 27 minutos desde Katmandú hasta Pokhara.
Entre los 72 pasajeros y tripulantes a bordo estaba Sonu Jaiswal, de 25 años, padre de 3 hijos de Ghazipur, India, que viajaba con 3 amigos en lo que debía ser la aventura de sus vidas. Los 4 amigos, Jaiswal, Abhishek Kushwaha, Anil Rajbar y Vishal Sharma, habían salido de India el 13 de enero para visitar el sagrado templo de Pashupatinath en Nepal. Jaiswal, dueño de una pequeña licorería, había ido a rezar por un hijo, ya que tenía 3 hijas. Tras su peregrinación espiritual, el grupo se dirigió a Pokhara para hacer turismo y practicar parapente bajo la sombra de la majestuosa cordillera de la Annapurna. Cuando el vuelo 691 se aproximaba al aeropuerto internacional de Pokhara, Jaiswal hizo lo que millones de viajeros hacen cada día. Comenzó a grabar la experiencia para compartirla con familiares y amigos. Inició una transmisión en vivo por Facebook desde su asiento junto a la ventana, capturando el descenso del ATR-72-500. El video de 92 segundos comenzó de forma inocente. A través de la ventana se veían edificios y campos verdes mientras el avión se acercaba a la pista. El ambiente en la cabina era relajado. Los pasajeros charlaban y reían, sin sospechar el horror que se avecinaba en cuestión de segundos. Jaiswal giró la cámara hacia sí mismo, sonriendo con su suéter amarillo, y luego enfocó a otros pasajeros. No hubo señales de advertencia, ni anuncios desde la cabina, nada que indicara que algo iba mal. El avión parecía realizar una aproximación rutinaria. De repente, sin previo aviso, la aeronave giró bruscamente a la izquierda. La cámara captó brevemente los gritos de pánico de los pasajeros al darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. En segundos, las imágenes se volvieron caóticas. El teléfono temblaba violentamente mientras el avión perdía el control. El video registró el escalofriante sonido de un motor chirriando, seguido por la visión de llamas que envolvían el encuadre. Y luego, nada. El vuelo 691 se estrelló en una garganta cerca del recién inaugurado Aeropuerto Internacional de Pokhara, matando a las 72 personas a bordo. Fue el desastre aéreo más mortífero de Nepal en 30 años. En Ghazipur, a casi 435 kilómetros del lugar del accidente, la noticia llegó a la familia de Jaiswal casi de inmediato, cuando los canales de televisión comenzaron a transmitir imágenes de los restos. El fuselaje retorcido aún ardiendo y emitiendo densas columnas de humo gris. No podíamos creer la noticia hasta que vimos el video, dijo Deepak, hermano de Jaiswal, uno de los primeros familiares en ver la transmisión en vivo que ya se había vuelto viral. ¡Fue doloroso! El video ofreció una sobrecogedora perspectiva en primera persona de los últimos momentos del desastre. Expertos en aviación determinaron después que la aeronave entró en pérdida durante la aproximación, posiblemente por error del piloto o una falla mecánica. La caja negra reveló que el piloto había solicitado un cambio de pista minutos antes del accidente. Lo que hizo la tragedia aún más conmovedora fue la participación de la copiloto Anju Katiada, quien había seguido años de formación como piloto después de que su esposo muriera en un accidente aéreo en 2006, volando para la misma aerolínea. En una cruel ironía, ambos cónyuges encontraron el mismo final con 16 años de diferencia. Para las familias de las víctimas, incluida la esposa de Jaiswal y sus 3 hijas pequeñas, el video fue tanto una bendición como una maldición. Una última imagen de sus seres queridos, pero también un insoportable registro de sus momentos finales. El padre de Jaiswal viajó a Katmandú para identificar y recuperar el cuerpo de su hijo. «No era solo mi hermano», dijo Deepak, «he perdido a un amigo en él». La tragedia de Sonu Jaiswal subraya la fragilidad de la vida y lo rápido que un momento ordinario puede volverse catastrófico. Su transmisión en vivo, pensada para compartir alegría, se convirtió en un sombrío documento histórico. Uno de los pocos casos en que los instantes previos a un accidente aéreo fueron capturados desde el interior de la aeronave condenada. Historia 4. Marcus Chen avalancha en Devil's Peak, Colorado, 2016. Era el 14 de febrero de 2016 cuando Marcus Chen tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. Técnico de soporte informático de 28 años en Denver, siempre había sido una persona reservada, más cómoda frente a una pantalla que en reuniones sociales. Sus compañeros lo conocían como fiable pero callado, alguien que rara vez participaba en actividades después del trabajo. El snowboard se había convertido en su vía de escape.
Durante 5 años había progresado metódicamente desde pistas para principiantes hasta recorridos intermedios. Siempre cauteloso, siempre dentro de su zona de confort. Su técnica era decente pero poco refinada, fruto de la dedicación de fin de semana más que de un talento natural. 3 meses antes, Marcus había abierto un canal de YouTube llamado Chance Mountain Adventures, con la esperanza de documentar su progreso. Con apenas 200 suscriptores, en su mayoría amigos y otros aficionados, sus videos rara vez superaban unas pocas decenas de visualizaciones. Pero persistía, decidido a demostrar que podía ser más que un trabajador de oficina. Devil's Peak lo había estado llamando durante semanas. Había visto a otros youtubers descender por sus laderas vírgenes, capturando con sus cámaras la nieve pulverizada como diamantes líquidos. La pendiente de 45 grados prometía imágenes dramáticas que quizá impulsarían su canal. Lo que Marcus no investigó fue por qué esas laderas permanecían tan intactas. A las 6 de la mañana de ese día de San Valentín, llegó solo a Devil's Peak con su GoPro en el pecho grabando. El estacionamiento estaba inquietantemente vacío y varios carteles naranjas de advertencia llamaron brevemente su atención. Peligro de avalancha. Marcus había visto señales similares en otras montañas donde había practicado sin problemas. Su inexperiencia en condiciones de backcountry lo llevó a descartarlas como simples protecciones legales. La caminata hasta la cima le tomó 45 minutos, su aliento formando nubes cristalinas en el aire a menos 15 grados Celsius. Narraba su ascenso, con una voz que delataba emoción nerviosa por su descenso más desafiante hasta la fecha. El viento había trabajado la nieve durante días, creando lo que los expertos luego identificarían como una clásica formación de placa de viento. A las 7:23 de la mañana, Marcus inició su descenso, cortando con confianza la sección superior. La GoPro capturaba cada momento mientras ganaba velocidad, su técnica sorprendentemente fluida para alguien en un terreno más allá de su nivel. Unos 60 metros más abajo, intentó un giro más agresivo. En el instante en que el canto de su tabla mordió la placa de viento, la física tomó el control. La línea de fractura se propagó por la cara de la pendiente con un estruendo atronador, creando una avalancha de clase 4 que desplazó 15.000 metros cúbicos de nieve en movimiento. La cámara de Marcus registró el momento en que comprendió que toda la ladera de la montaña se estaba deslizando bajo él. La GoPro capturó detalles horripilantes mientras Marcus era arrastrado por la nieve a 96 km por hora, su cuerpo rodando violentamente 240 metros verticales montaña abajo. La cámara grabó los impactos espantosos cuando golpeó rocas y árboles enterrados, sufriendo fracturas compuestas en ambas piernas y un grave trauma interno. La avalancha se detuvo en una depresión natural, dejando a Marcus sepultado bajo 3,6 metros de nieve compactada. La GoPro siguió grabando durante 3 minutos y 47 segundos, captando solo oscuridad y una respiración cada vez más lenta antes de que la batería se agotara. Los equipos de búsqueda y rescate comenzaron a buscar el 16 de febrero, después de que Marcus no regresara a casa. La recuperación tomó 6 días, dificultada por las condiciones inestables, hasta que lo localizaron usando transceptores de avalancha. La GoPro seguía sujeta, con la tarjeta de memoria intacta. Las imágenes se convirtieron en un recordatorio aleccionador de lo rápido que las montañas pueden volverse mortales. El sistema de advertencia de Devil's Peak fue mejorado con señalización multilingüe y educación detallada sobre avalanchas. El canal de YouTube de Marcus, congelado en 200 suscriptores, se convirtió en un memorial involuntario sobre la importancia de respetar las advertencias de montaña y conocer las propias limitaciones. Historia 5. Robert Overacher saltó en moto acuática por las cataratas del Niágara. 1995. Era el 1 de octubre de 1995, un fresco día de otoño en las cataratas del Niágara, donde miles de turistas se reunían para presenciar la sobrecogedora caída de agua de 51 metros. Entre la multitud estaba Robert Overacher, de 39 años, graduado de una escuela de acrobacias de Camarillo, California, con el corazón acelerado por la anticipación. Tras 7 años de planificación, ese sería el día en que intentaría algo extraordinario. Lanzarse en moto acuática por el borde de Horseshoe Falls con un paracaídas propulsado por cohete atado a la espalda. No se trataba solo de buscar adrenalina. Overacher tenía un mensaje.
La moto acuática llevaba un cartel que decía Save the Homeless, una causa que le importaba profundamente. Su hermano Michael Zurich y su amigo Christopher Eman estaban listos con cámaras para documentar lo que creían sería un éxito espectacular, imágenes que atraerían atención a la difícil situación de quienes viven en la calle. A las 12:35 de la tarde, Overacher entró al río Niágara cerca de la planta hidroeléctrica canadiense. El motor rugió mientras aceleraba hacia la inmensa cascada, sorteando los rápidos con sorprendente destreza. Su confianza era evidente. Había preparado este momento durante años, viajando 2 veces antes a las cataratas, solo para ser disuadido por amigos preocupados. Al acercarse al borde, los turistas levantaron sus cámaras. El visitante alemán Manfred Baldis captó el momento fatídico en video. Overacher avanzando hacia el peligro, con determinación en el rostro. La moto acuática llegó al borde y él se soltó, levantando los brazos triunfalmente al iniciar la caída. Ese era el momento en que su paracaídas propulsado debía desplegarse y llevarlo a salvo hasta las aguas turbulentas. Pero algo salió terriblemente mal. El paracaídas no se abrió. Algunos informes posteriores sugirieron que no estaba correctamente sujeto a su cuerpo, un error fatal en la preparación del equipo. Durante 5,6 segundos, Overacher cayó por el aire, quizá dándose cuenta en esos últimos instantes de que su sistema de seguridad había fallado. Golpeó el agua en la base de las cataratas con una fuerza devastadora. Como explicaría después el despachador de la policía del parque, Tom Dinbeck, cuando golpeas el agua desde esa altura es como golpear cemento. Algunos testigos creyeron verlo nadar en las aguas turbulentas, lo que dio una esperanza momentánea de que hubiera sobrevivido. En realidad, lo que vieron probablemente fue su cuerpo siendo violentamente arrastrado por las corrientes, una cruel ilusión de vida donde no la había. Personal del barco turístico Maid of the Mist recuperó su cuerpo del agua. Pese a los desesperados intentos de reanimarlo, fue declarado muerto en el Hospital General de Niágara 1 hora después. Overacher se convirtió en la 15ª persona desde 1901 en lanzarse intencionalmente por las cataratas en o sobre un artefacto, y la 5ª en morir en el intento. Dejó atrás a su esposa Lori y a una comunidad conmocionada. Su tragedia es un recordatorio sombrío de lo rápido que la aventura puede convertirse en desastre. No fue la última muerte en las cataratas. Desde 1995, 6 personas más lo han intentado, con 2 fallecimientos. Quizá lo más inquietante de su historia es el metraje que capturó sus últimos momentos. Brazos en alto, en lo que parecía triunfo, sin saber que estaba a segundos de la eternidad. Historia 6. Richard Jacobson, caída en Flatiron Peak, Arizona, 2022. Era el 24 de enero de 2022. Una clara noche de invierno sobre las montañas Superstition de Arizona, donde las antiguas leyendas apaches susurran entre los cañones y picos que perforan el cielo del desierto. Las luces de Phoenix brillaban a lo lejos como estrellas en la tierra mientras Richard Jacobson, de 21 años, y un amigo ascendían por el traicionero sendero Siphon Row hacia la cima de Flatiron Peak. La temperatura había bajado, pero el ánimo era alto cuando montaron su campamento a 1,463 metros sobre el suelo del desierto. El sendero que habían conquistado era famoso entre excursionistas por su dificultad. Desprendimientos de rocas habían marcado el camino y el último kilómetro era una brutal trepada por terreno empinado. Para Richard, un experimentado amante de la naturaleza, era parte de la aventura. Cerca de la medianoche, el aire del desierto estaba frío y quieto. Las luces de la ciudad se extendían abajo como una alfombra luminosa. Richard pensó que sería el fondo perfecto para una fotografía. Un momento que llamaba, como suele ocurrir a los jóvenes aventureros que buscan capturar sus conquistas. El sargento Doug Peel, de la oficina del sheriff del condado de Pinal, relataría después los escalofriantes detalles. El señor Jacobson fue a tomarse una fotografía con el horizonte de la ciudad de fondo, perdió el equilibrio y resbaló. Las palabras clínicas apenas capturan el horror de lo que siguió. Una caída de aproximadamente 213 metros por la pared vertical de la montaña. En la oscuridad, su amigo solo pudo escuchar el sonido que lo perseguiría para siempre. Inmediatamente marcó al 911 a las 12:45 de la mañana, con las manos temblorosas mientras intentaba explicar su ubicación al operador.
Cuando respondieron, lo único que se escuchaba era la voz de un joven, temblando de shock e incredulidad. Los equipos de rescate enfrentaron un desafío monumental. El helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Arizona tuvo que navegar por el traicionero terreno en la oscuridad, con sus focos cortando la noche como faros de esperanza. Pero cuando localizaron el cuerpo de Richard muy por debajo del lugar de acampada, esa esperanza se extinguió. Estaba muy afectado, recordó el sargento Peel sobre el amigo de Richard. Estaba destrozado emocionalmente. Pudimos llevar un helicóptero hasta él y sacarlo de la montaña. El joven había presenciado algo que nadie debería ver: la pérdida de un amigo en la búsqueda de un momento perfecto. Andrew Thomas, quien pasó 3 meses con Richard en un viaje misionero en 2020, compartiría más tarde recuerdos que dibujaban la imagen de una vida bien vivida. Pasé todas mis horas despierto con Richard, así que llegué a conocerlo muy bien, recordó con la voz cargada de emoción. Era un hombre de campo, cazador, excursionista. Realmente era de esos tipos que todos querían. Murió haciendo lo que amaba, solo que de una manera trágica. La investigación no reveló signos de juego sucio ni consumo de sustancias. No había alcohol en su organismo, ni drogas que nublaran su juicio. Fue simplemente un error fatal, un momento de distracción mientras buscaba la fotografía perfecta. El sargento Peel enfatizó este punto. No hubo señales de juego sucio ni de consumo de drogas. Fue simplemente un accidente muy trágico. Para excursionistas locales como Shirley Guzmán y Corey Ulrich, la muerte de Richard subrayó la importancia de la seguridad en los senderos. Siempre llevar agua. Asegurarme de decirle a la gente dónde estoy, cuándo salí y a qué hora planeo volver. Compartió Ulrich. Camino con un amigo y presto atención a lo que me rodea. Richard Jacobson se convirtió en otra estadística del creciente fenómeno de muertes relacionadas con selfies. Entre 2011 y 2017, 259 personas perdieron la vida intentando capturar la foto perfecta, una cifra que sigue aumentando. A medida que las redes sociales impulsan a la gente a buscar imágenes cada vez más dramáticas, Flatiron Peak sigue atrayendo a excursionistas en busca de aventura y vistas espectaculares. El mismo sendero que Richard subió continúa desafiando a quienes se atreven a ascender su empinada cara. Pero su historia sirve como un recordatorio aleccionador de que, a veces, las vistas más hermosas se aprecian mejor desde una distancia segura, y que ninguna fotografía, por espectacular que sea, vale la vida. Al final, la última vista de Richard fue el brillante horizonte de Phoenix, una imagen que nunca compartiría en redes sociales, pero que quedaría eternamente ligada a su memoria en los corazones de quienes lo conocieron y de quienes aprenderían de su historia. Historia 7. Meenakshi Murphy y Vishnu Viswanath, caída en Taft Point, Parque Nacional Yosemite, 2018. Era el 25 de octubre de 2018 y el matrimonio formado por Meenakshi Murphy y Vishnu Viswanath exploraba el Parque Nacional Yosemite como parte de su documentación de los paisajes naturales más bellos de Estados Unidos. Ella, de 30 años, y él, de 29, eran ingenieros de software originarios de India que habían construido un popular blog de viajes llamado Holidays and Happily Ever Afters, donde compartían sus aventuras con miles de seguidores en Instagram, cautivados por sus impresionantes fotografías en lugares escénicos y peligrosos alrededor del mundo. Se habían conocido en la universidad y unido por su amor compartido por los viajes y la fotografía. Tras mudarse a Estados Unidos por trabajo, dedicaban fines de semana y vacaciones a explorar parques nacionales, siempre buscando los miradores más dramáticos y fotogénicos. Su cuenta de Instagram mostraba imágenes impresionantes desde bordes de acantilados, cimas de montañas y otros lugares precarios que requerían planificación cuidadosa y asumir riesgos considerables. Entre sus seguidores eran conocidos por llevar los límites al máximo para conseguir la foto perfecta, a menudo posando en puntos que daban vértigo solo de verlos. Irónicamente, Meenakshi había escrito antes en su blog sobre los peligros de los selfies, preguntando: ¿vale nuestra vida solo por una foto? Pero la búsqueda de contenido espectacular para su creciente presencia en redes sociales parecía superar la conciencia de los riesgos. Su viaje a Yosemite estaba planeado como una expedición fotográfica de varios días, y Taft Point era uno de los lugares más esperados.
Este mirador era famoso entre fotógrafos por sus vistas sin obstáculos y la ausencia de barandillas, lo que permitía fotos dramáticas que daban la impresión de estar suspendido en el aire sobre el valle, a 244 metros de altura. Aquella tarde fatídica, colocaron su cámara en un trípode, posicionándose cuidadosamente cerca del borde para lo que esperaban fuera su selfie más espectacular. Otros visitantes los observaron mientras ajustaban el ángulo y probaban poses para lograr la composición perfecta. Parecían confiados y experimentados, sin mostrar preocupación por el peligro. Activaron el temporizador de la cámara y se colocaron juntos al borde, con el vasto valle de Yosemite extendiéndose detrás. Mientras la cámara contaba los segundos para capturar la imagen, algo salió mal. Ya fuera por pérdida de equilibrio, un paso demasiado cerca o una ráfaga de viento, ambos cayeron juntos por el acantilado. La cámara siguió grabando, capturando los momentos antes y después de la caída fatal. Testigos llamaron de inmediato a emergencias, pero no había nada que hacer. Habían caído 244 metros hasta el fondo del valle, y el impacto fue instantáneamente mortal. El Servicio de Parques Nacionales recuperó sus cuerpos y confirmó que murieron por el trauma de la caída. La cámara y el trípode permanecían donde los habían colocado, con las últimas fotos y videos que documentaban sus últimos instantes. Rostros llenos de emoción y anticipación, sin saber que la tragedia estaba a segundos de ocurrir. Sus muertes se convirtieron en noticia internacional y reavivaron el debate sobre la cultura del selfie y los riesgos extremos que la gente asume por contenido en redes sociales. Su historia fue citada como ejemplo de cómo incluso viajeros experimentados que conocen los peligros pueden perder la vida en la búsqueda de la foto perfecta. Historia 8. Kevin Park, inundación repentina en Cañón Ranura. Arizona 2016. Kevin era un recién graduado universitario de Portland, Oregón. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda de cámaras mientras construía su portafolio fotográfico. De 1,73 metros de estatura y cabello castaño despeinado, tenía la energía inquieta de alguien decidido a dejar huella. Su personalidad mezclaba ambición con inexperiencia. Había descubierto la fotografía de Cañones Ranura apenas 6 meses antes, tras ver imágenes impresionantes en Internet. Los estrechos pasajes esculpidos cautivaron su imaginación, aunque seguía siendo un excursionista novato, con solo 3 exploraciones previas en cañones más seguros. Se alojaba en un motel deteriorado en Page, Arizona, sobreviviendo con un presupuesto de $200 para una semana de vacaciones fotográficas. Su viejo Honda Civic contenía equipo básico de senderismo de bajo costo, y su posesión más valiosa era una cámara reflex digital de gama media que había ahorrado durante meses para comprar. A la 1:30 de la tarde, Kevin comenzó a transmitir en vivo para su modesto canal de YouTube, Kevin's Canyon Quest, con 150 suscriptores. Documentaba su viaje de aficionado a fotógrafo profesional y estaba especialmente emocionado por explorar un estrecho cañón técnico. La zona de Antelope Canyon presentaba el típico clima de agosto, con tormentas vespertinas formándose sobre las mesetas distantes. Kevin, concentrado en la fotografía y ansioso por impresionar a su audiencia, no reconoció la importancia de las nubes oscuras a 24 kilómetros de distancia. Exactamente a las 2:45 de la tarde, mientras estaba agachado en una sección estrecha del cañón ajustando la cámara y narrando para sus espectadores, el eco de agua corriendo retumbó en las paredes. En segundos, una pared de agua lodosa de 1,8 metros de altura, cargada de escombros y viajando a 32 kilómetros por hora, apareció en la curva. La transmisión en vivo captó todo. Su voz pasó de la emoción al pánico al darse cuenta de la situación. Las paredes lisas y esculpidas no ofrecían asideros ni rutas de escape. Intentó trepar, pero sus zapatillas resbalaban sobre la arenisca pulida mientras el agua le subía por las piernas. La corriente lo arrastró 183 metros en 30 segundos. Su teléfono grabó la caída caótica a través del agua marrón turbulenta, llena de rocas y restos. El último momento mostró su cabeza golpeando una gran roca antes de que el teléfono se sumergiera, terminando la transmisión. Kevin sufrió una fractura grave de cráneo y se ahogó en las aguas turbulentas. Su cuerpo quedó atrapado entre rocas mientras la inundación continuaba por el sistema de cañones.
Equipos de búsqueda y rescate, alertados por espectadores preocupados que vieron la transmisión, encontraron su cuerpo 12 horas después, cuando el agua retrocedió. La recuperación requirió equipo especializado y personal experimentado en rescate en cañones. Su trágica muerte provocó cambios importantes en la seguridad. Se instalaron mejores señales de advertencia sobre inundaciones repentinas en las entradas, se mejoraron los sistemas de monitoreo meteorológico y se desarrollaron mejores protocolos de comunicación entre meteorólogos y servicios de parques. Su historia es un recordatorio de que la belleza de la naturaleza a menudo oculta peligros mortales, y que la experiencia, la preparación y el respeto por las fuerzas naturales pueden significar la diferencia entre capturar la foto perfecta y convertirse en otra advertencia tallada en el implacable paisaje del desierto. Historia 9. Robert Landsberg, erupción del monte St. Helens. Washington, 1980. Era el 18 de mayo de 1980, un domingo engañosamente tranquilo en el suroeste del estado de Washington. El cielo estaba despejado y el monte St. Helens se alzaba majestuoso en el horizonte, con su cara norte abultándose ominosamente tras semanas de actividad sísmica. Para Robert Landsberg, fotógrafo independiente de 48 años de Portland, Oregón, era el día perfecto para documentar el volcán que lo había cautivado durante semanas. Desde marzo, cuando los primeros temblores señalaron posible actividad volcánica, había visitado repetidamente la montaña, capturando imágenes del abultamiento en la ladera norte, que crecía entre 1,5 y 2,4 metros por día. Aquella mañana condujo su Dodge Station Wagon de 1969 hasta una cresta a unos 6,4 kilómetros de la cima. El lugar ofrecía una vista perfecta para registrar la evolución del volcán. Montó su trípode, colocó la cámara y se preparó para documentar lo que esperaba fuera otro día de cambios graduales. En su diario, la noche anterior, había escrito: «Siento que estamos al borde de algo». Su intuición resultó trágicamente acertada. A las 8:32 de la mañana, un terremoto de magnitud 5,1 sacudió el volcán. A través del visor, Landsberg presenció lo impensable. Toda la cara norte comenzó a colapsar. Lo que siguió fue la erupción volcánica más destructiva en la historia de liberando 24 megatones de energía térmica, equivalente a 1.600 bombas de Hiroshima. Landsberg siguió fotografiando. Captó la explosión lateral inicial, la gigantesca nube de ceniza elevándose miles de metros y el flujo piroclástico. Una mezcla letal de gas sobrecalentado, ceniza y roca, avanzando hacia él a más de 480 kilómetros por hora. Sabiendo que no podría escapar, realizó una serie de acciones finales con extraordinaria presencia de ánimo. Rebobinó el carrete, lo guardó en su mochila y se colocó encima para protegerlo. Minutos después, el flujo piroclástico lo envolvió. La ceniza a 427 grados Celsius lo mató instantáneamente. Su cuerpo, como el de otras 56 víctimas, quedó sepultado bajo capas de escombros volcánicos. Permaneció desaparecido 17 días hasta que fue hallado el 4 de junio. La mochila había protegido la cámara y el carrete lo suficiente para que las fotos pudieran revelarse. Las imágenes, publicadas en enero de 1981 por National Geographic, mostraban la nube de ceniza creciendo en cada fotograma, acercándose con velocidad aterradora, junto con marcas y deformaciones causadas por el calor y la ceniza. La huella misma de la catástrofe. Landsberg no fue el único fotógrafo que murió ese día. Reed Blackburn, de 27 años, del periódico The Columbian, también falleció documentando la erupción desde un campamento a 13 kilómetros de la cima. A diferencia de Landsberg, su película no sobrevivió al intenso calor. El vulcanólogo del USGS, David Johnston, también pereció mientras monitoreaba el volcán desde un puesto de observación a 9,6 kilómetros de distancia. Sus últimas palabras, transmitidas por radio, fueron: «Vancouver, Vancouver, esto es», antes de que la señal se cortara cuando el flujo piroclástico lo envolvió. Lo que distingue la historia de Landsberg es su decisión consciente en esos momentos finales. Podría haber intentado huir, aunque habría sido inútil. En cambio, eligió asegurar su trabajo, sabiendo que su documentación podría aportar información científica crucial.
En esos últimos segundos, mientras la muerte se acercaba a cientos de kilómetros por hora, hizo el sacrificio supremo por la ciencia. La erupción alteró drásticamente el paisaje, reduciendo la altura del monte St. Helens en 396 metros y dejando un cráter en forma de herradura. La zona de impacto se extendió por kilómetros, arrasando bosques y transformando la vegetación exuberante en un paisaje gris y lunar. El acto final de Robert Landsberg no fue solo el de un fotógrafo comprometido con su oficio. Fue una decisión consciente de preservar evidencia científica a costa de su propia vida. Sus fotografías permanecen como su legado y su último regalo a la ciencia. Imágenes capturadas, literalmente, al borde del olvido. Historia 10. Prabhu Batra, ataque de oso perezoso, Odisha, India, 2018. Abril de 2018. El sol se ponía sobre el estado oriental indio de Odisha, proyectando largas sombras a través del denso bosque del distrito de Nabarangpur. El aire espeso de humedad transportaba los sonidos de la fauna preparándose para la noche. Prabhu Batra regresaba de una boda, su SUV lleno de pasajeros, cuando sintió la necesidad de detenerse. Lo que debía ser una breve pausa en la carretera forestal se convertiría en sus últimos momentos de vida. La boda había sido alegre, con los colores y celebraciones típicos de un matrimonio indio. Batra y sus acompañantes aún estaban de buen humor, sus ropas formales arrugadas por el largo viaje de regreso. Al alejarse del vehículo para aliviarse, algo llamó su atención. Un oso perezoso herido. El enorme animal, que podía pesar hasta 136 kilogramos, era uno de los muchos que habitan esos bosques. Conocidos por su naturaleza agresiva y sus poderosas garras, estos osos son temidos por los aldeanos, que saben mantener distancia. El ejemplar parecía herido, con el pelaje enmarañado y movimientos lentos, pero seguía siendo peligroso. Para la mayoría, aquello sería una advertencia para mantenerse lejos. Para Batra fue una oportunidad de obtener una fotografía extraordinaria, de esas que atraen atención y admiración en redes sociales. Sus compañeros lo miraban horrorizados desde la seguridad relativa del SUV mientras él se acercaba al oso, teléfono en alto. Le gritaron en Odia, el idioma local. «No te acerques al oso, no es seguro». Pero la atracción de capturar un momento dramático fue más fuerte. Lo que ocurrió después quedó grabado en video por uno de los testigos. El oso, pese a sus heridas, se movió con velocidad sorprendente, recordando por qué es uno de los depredadores más peligrosos de la India. Sus poderosos brazos, con garras de 10 centímetros diseñadas para destrozar termiteros, se abalanzaron sobre Batra. El ataque fue brutal y constante. Los gritos de Batra se mezclaban con los rugidos guturales del oso. En un giro insólito, un perro callejero que merodeaba por la zona mostró más valor que sentido común, lanzándose a atacar al oso. Sus ladridos y mordidas crearon una escena surrealista. Un animal doméstico intentando salvar a un humano de un depredador salvaje. El guardabosques Donner Jaya Mohapatra resumiría la tragedia con fría sencillez. Batra murió en el acto. Añadió: «El oso está siendo tratado por sus heridas». Un extraño pie de página para un encuentro mortal. El incidente conmocionó a la India, país que ya ostentaba el triste récord de mayor número de muertes por selfies en el mundo. Entre marzo de 2014 y septiembre de 2016, 76 de las 127 muertes por selfie registradas globalmente habían ocurrido allí. La situación llevó al gobierno indio a establecer zonas prohibidas para selfies en lugares peligrosos. Hoy, el video de los últimos momentos de Batra es un recordatorio sombrío del poder de la naturaleza y del precio mortal de subestimar a los animales salvajes. El oso herido que creyó sería una foto impresionante se convirtió en su verdugo, sumando su nombre a la creciente lista de vidas perdidas en la búsqueda de la selfie perfecta. Historia 11. Chris Kremers y Lisanne Froome, desaparición en el sendero. El pianista, Boquete, Panamá, 2014. Era el 1 de abril de 2014 y las mejores amigas Chris Kremers y Lisanne Froome vivían su aventura soñada en el pueblo montañoso de Boquete, Panamá. Las estudiantes holandesas de 21 y 22 años habían llegado 2 semanas antes para trabajar como voluntarias enseñando a niños locales, alojándose con una familia anfitriona que rápidamente les tomó cariño. Ambas eran viajeras experimentadas que habían recorrido Europa con sus mochilas.
Pero el denso terreno selvático de Centroamérica presentaba retos que nunca habían enfrentado. Chris, estudiante de trabajo social cultural, era conocida por su risa contagiosa y su facilidad para conectar con personas de cualquier origen. Lisanne, estudiante de psicología aplicada, era la más cautelosa, siempre investigando a fondo los destinos y llevando diarios de viaje detallados. Pasaron sus primeras semanas en Panamá aprendiendo frases básicas en español y explorando el pintoresco pueblo cafetero de Boquete, tomando cientos de fotos para compartir con amigos y familiares en los Países Bajos. Planearon su caminata por el popular sendero El Pianista como una excursión sencilla de un día, llevando al perro de la familia anfitriona como compañía y protección. El sendero era famoso entre los turistas por sus vistas de las montañas y los bosques nubosos y normalmente se completaba en 2 o 3 horas. Empacaron bocadillos ligeros, botellas de agua y sus cámaras, entusiasmadas por capturar la belleza natural de Panamá y añadir nuevas imágenes a su creciente colección de recuerdos de viaje. La mañana comenzó perfectamente, con Chris y Lisanne tomándose alegres selfies en la entrada del sendero, sus rostros radiantes de emoción mientras posaban con el perro de la familia anfitriona. La primera hora de caminata fue exactamente lo que esperaban. Vistas panorámicas, aves exóticas y el sonido pacífico de la selva a su alrededor. Las primeras fotos las mostraban riendo y disfrutando de la compañía mutua, completamente ajenas a la tragedia que estaba por desarrollarse. A medida que se adentraban más en la jungla, las imágenes comenzaron a mostrar un cambio sutil en el ánimo. Las sonrisas se hicieron menos frecuentes y sus expresiones más serias, mientras el sendero se volvía menos definido y más difícil de seguir. Alrededor de la 1 de la tarde, tomaron sus últimas fotos diurnas antes de misteriosamente continuar más allá del punto final habitual del sendero, adentrándose en territorio inexplorado donde pocos turistas habían llegado. 6 horas después, a las 4:39 de la tarde, sus teléfonos registraron el primero de lo que serían 77 intentos desesperados de llamar a los servicios de emergencia. Las llamadas mostraban un patrón de creciente pánico a medida que las jóvenes comprendían que estaban perdidas y en grave peligro. Solo una llamada logró conectarse durante exactamente 2 segundos antes de que la señal se perdiera, dejándolas sin forma de comunicarse con el exterior. Cuando no regresaron esa noche, la familia anfitriona contactó de inmediato a las autoridades locales y se inició una operación de búsqueda. Los esfuerzos iniciales involucraron a la policía local, voluntarios y eventualmente equipos internacionales, pero la densa selva dificultaba enormemente el avance. Durante 10 semanas no hubo rastro de Chris y Lisanne, lo que generó una amplia especulación sobre su destino. El avance llegó cuando una mujer local encontró la mochila de Lisanne junto a la orilla de un río, perfectamente conservada y conteniendo sus teléfonos, cámara y otros objetos personales. La cámara reveló la evidencia más perturbadora. 90 fotos tomadas durante la noche del 8 de abril, 7 días después de su desaparición. Las inquietantes imágenes mostraban marcas improvisadas, bolsas de plástico y lo que parecían ser intentos de pedir ayuda en completa oscuridad. Los equipos de búsqueda finalmente hallaron restos dispersos a lo largo de la ribera, con algunos huesos misteriosamente blanqueados a pesar del corto tiempo transcurrido. Lo más inquietante fue el hallazgo de que una foto crucial había sido eliminada deliberadamente de la cámara. El caso permanece oficialmente sin resolver, con teorías que van desde un trágico accidente hasta un acto criminal. La verdad sobre lo que ocurrió con Chris y Lisanne quizá nunca se sepa. Historia 12. James Thompson, explosión en planta química. Detroit, 2014. El 18 de noviembre de 2014. El tercer turno en la planta de procesamiento químico. Midwest Chemical en Detroit se convirtió en una pesadilla que cambiaría para siempre los protocolos de seguridad industrial. James Thompson, de 45 años, había sido el pilar del equipo de mantenimiento nocturno durante 12 años. Hombre tranquilo y metódico, de 1,73 metros, manos encallecidas y sienes encanecidas, cargaba con la responsabilidad tanto en el trabajo como en casa. Divorciado 3 años antes, vivía solo en un pequeño apartamento en el este de Detroit, trabajando turnos dobles para cumplir con la manutención de sus 2 hijos adolescentes, Sarah y Michael. Sus compañeros lo conocían como el hombre que nunca faltaba y siempre seguía los procedimientos.
Lo que no sabían era que, bajo su exterior reservado, James albergaba crecientes preocupaciones sobre la infraestructura envejecida de la planta. Había notado accesorios corroídos e irregularidades de presión, pero la gerencia parecía más interesada en las cuotas de producción que en los informes de seguridad. Su hijo Michael, de 17 años y hábil con la tecnología, le instaló un sistema de respaldo en la nube en su teléfono, enseñándole a grabar y subir automáticamente videos como evidencia de violaciones de seguridad. Durante 3 semanas, James documentó en silencio sus preocupaciones. Clips cortos de válvulas con fugas y tuberías corroídas, creando un diario digital involuntario de negligencia industrial. La noche del 18 de noviembre comenzó con normalidad. James fichó a las 11 de la noche y empezó sus rondas. Cerca del tanque 7, las lecturas de presión subían más allá de lo normal y la válvula de liberación de emergencia mostraba una corrosión severa. A las 11:47 de la noche, sacó su teléfono y comenzó a grabar, narrando sus observaciones. La transmisión en vivo captó su enfoque metódico, mientras intentaba liberar manualmente la peligrosa acumulación de presión, describiendo el accesorio corroído que había sido reportado, pero nunca reparado. Lo que ocurrió después se desarrolló en una lenta pesadilla. El accesorio falló catastróficamente. El tanque se rompió con fuerza explosiva y liberó una enorme nube de vapor. En segundos, la nube encontró una fuente de ignición en un panel eléctrico cercano, creando una bola de fuego que envolvió toda la sección. La transmisión continuó 8 segundos más, registrando la explosión antes de que la conexión se perdiera. James sufrió quemaduras en el 95% de su cuerpo y su sistema respiratorio fue destruido por gases sobrecalentados. Murió en 30 segundos, víctima de los mismos peligros que había estado documentando. La explosión sacudió edificios a 3 kilómetros, movilizando a los bomberos. Los protocolos de evacuación evitaron más víctimas. Michael accedió al almacenamiento en la nube de su padre y encontró el metraje que capturaba el momento exacto del desastre. El video fue evidencia crucial para los investigadores de OSHA, revelando la secuencia precisa de fallos y negligencia gerencial. La demanda por muerte injusta resultó en un acuerdo multimillonario y cambios radicales en la seguridad. Hoy, la planta opera bajo nuevos estándares que requieren documentación digital con respaldo automático en la nube. El legado de James vive en cada informe de seguridad subido, asegurando que ninguna preocupación de un trabajador sea ignorada. Historia 13. Ana Ersu, electrocución por selfie, Iași, Rumanía 2015. El 1 de abril de 2015, en Iași, Rumanía, Ana Ersu, de 18 años, y su amiga de 17 salieron decididas a capturar lo que llamaban el selfie definitivo. La mañana era fresca y el patio ferroviario se extendía ante ellas como un parque urbano, con cables de alta tensión de 27.000 voltios balanceándose suavemente sobre sus cabezas. La primavera comenzaba a teñir de verde la ciudad industrial, y una ligera brisa traía el olor metálico del patio de trenes. Las dos adolescentes, riendo y emocionadas, vieron el techo metálico de un tren estacionado como el telón de fondo, perfecto para sus ambiciones en redes sociales. Ninguna reconoció el peligro mortal que acechaba sobre ellas. El cabello rubio de Ana captaba la luz de la mañana mientras inspeccionaba el lugar elegido. El techo metálico brillaba tentador. Con agilidad juvenil, ambas treparon al techo del tren. El metal crujía bajo sus pies, el sonido resonando en el patio vacío. Un hombre que pasaba las vio y les gritó con urgencia. «Agachen la cabeza». «Cuidado con los cables». Su advertencia cruzó el aire de la mañana, pero, como ocurre con muchas advertencias a adolescentes, no fue atendida. La amiga de Ana sostenía el teléfono, lista para capturar lo que creían sería una imagen impresionante. Mientras el sol proyectaba largas sombras sobre la superficie del tren, Ana, decidida a lograr una toma dramática, se recostó sobre el techo y levantó una pierna hacia el cielo. Era una pose artística pensada para atraer me gusta y comentarios en Facebook. En cambio, se convirtió en su último momento. Sin previo aviso, el cuerpo de Ana entró en el campo eléctrico invisible que rodeaba los cables aéreos. El sonido que siguió rompió el silencio matinal como un trueno. La descarga fue tan potente que lanzó a su amiga fuera del techo, salvándole la vida de forma involuntaria. Las llamas envolvieron la ropa de Ana mientras 27.000 voltios recorrían su cuerpo.
El aire se llenó de acre olor a quemado mientras se convertía en una antorcha humana sobre el vagón metálico. El testigo que había intentado advertirlas mostró un valor extraordinario al trepar al techo abrasador para intentar apagar las llamas que consumían a la joven. Sus desesperados intentos lo perseguirían en sueños durante años. Los servicios de emergencia llegaron a una escena de horror. Ana fue trasladada al Hospital St. Spiridon con quemaduras en más del 50% de su cuerpo. A pesar de ser derivada al Hospital de Quemados de Bucarest, los médicos no pudieron salvarle la vida. Su joven existencia se apagó y sus sueños de fama en redes sociales se transformaron en una advertencia. Su amiga, recuperándose de heridas menores en el Hospital Saint Maria, explicó entre lágrimas: «Solo queríamos el selfie definitivo, no pensamos en el peligro». La simplicidad de esas palabras ocultaba las devastadoras consecuencias de sus actos. La investigación reveló que Ana nunca tocó los cables de alta tensión. El campo eléctrico invisible que los rodeaba fue suficiente para provocar la descarga fatal. La portavoz del hospital, Anisha Ilku, declaró simplemente: todo su cuerpo estaba quemado. 5 palabras que resumían el resultado devastador de una decisión imprudente. La tragedia fue aún más impactante por el hecho de que la muerte llegó sin contacto directo. La historia de Ana Ursu sirve ahora como una advertencia sobre el precio mortal de buscar la foto perfecta. Su perfil de Facebook, antes lleno de sueños y esperanzas, se convirtió en un memorial digital. El incidente sacudió a su comunidad y a Internet, resaltando hasta dónde pueden llegar algunos por una imagen. Hoy, su historia sigue resonando como recordatorio de que la fama en redes nunca debe anteponerse a la seguridad personal. Sus últimas imágenes muestran a una joven llena de vida y promesas, sonriendo hacia un futuro que nunca vería. Todo por una decisión fatal en busca del selfie definitivo. Historia 14. Gigi Wu, hipotermia tras caída, Parque Nacional Yushan, Taiwán, 2019. El 19 de enero de 2019, Gigi Wu, de 36 años, se preparaba para otra aventura de escalada en solitario en el Parque Nacional Yushan, Taiwán. Conocida internacionalmente como la alpinista en bikini, Gigi había construido una enorme base de seguidores en redes sociales, publicando selfies provocativos en bikini en las cimas de montañas de más de 4.000 metros. Su combinación única de habilidades serias de montañismo y fotografía llamativa le había ganado miles de seguidores que esperaban con ansias cada nueva publicación. Pese a su imagen provocadora, Gigi era una escaladora experimentada y consciente de la seguridad, que siempre usaba el equipo adecuado. Había completado más de 100 ascensos exitosos en Asia, incluyendo picos muy desafiantes. Su rutina era siempre la misma: escalar con equipo de invierno, llegar aquí a la cima, cambiarse rápidamente a un bikini para las fotos y luego volver a su ropa de abrigo para el descenso. Sus amigos y colegas respetaban sus conocimientos técnicos y su disciplina. Llevaba dispositivos de comunicación satelital, suministros de emergencia y siempre presentaba planes detallados a las autoridades locales. Ese ascenso a la montaña más alta de Taiwán estaba planeado como otra aventura rutinaria para su popular cuenta de Instagram. Conocía bien el terreno y el clima, había revisado las condiciones y trazado una ruta segura para la temporada invernal. La subida transcurrió sin incidentes. Gigi alcanzó la cima, tomó su característico selfie en bikini y volvió a vestirse con ropa de invierno mientras la temperatura caía bajo cero. El descenso comenzó normalmente, pero la tragedia llegó cuando resbaló en una zona helada y cayó a un profundo barranco. Incapaz de moverse por las graves lesiones, logró usar su teléfono satelital para pedir ayuda, dando coordenadas precisas y describiendo su estado. Sin embargo, una tormenta invernal se acercaba rápidamente. Los equipos de rescate fueron enviados de inmediato, pero el clima y el terreno dificultaron el avance. Con el paso de las horas, la hipotermia comenzó a instalarse mientras esperaba en el barranco helado. Hizo varias llamadas más para actualizar su estado, pero su voz se debilitaba con cada conversación. A pesar de los esfuerzos heroicos de los rescatistas, Gigi murió de hipotermia antes de que pudieran llegar a ella. Su muerte impactó a miles de seguidores que nunca habían considerado los peligros reales detrás de sus fotos espectaculares. El caso generó debates sobre los riesgos de la cultura del selfie extremo y la responsabilidad de los influencers de promover la seguridad.
Organizaciones de rescate usaron su historia para enfatizar la importancia de planes de respaldo y medidas de seguridad, incluso para los más experimentados. Historia 15. Frank y Margaret O'Brien, incendio en Pine Ridge, California, 2017. Frank, de 67 años, era un hombre metódico que había pasado 35 años repartiendo correo bajo lluvia o sol. Su puntualidad y precisión lo habían convertido en el cartero favorito de los vecinos, quienes podían ajustar sus relojes según sus entregas. Margaret, de 64, tenía un espíritu maternal que la hizo querida por incontables niños durante sus 20 años sirviendo almuerzos en la escuela primaria local. Su sonrisa cálida y las porciones extra para los niños hambrientos le valieron el apodo de Abuela Maggie entre los estudiantes. Ambos vivían de modestas pensiones en su acogido refugio de montaña, una pequeña casa de madera que habían comprado 10 años antes, cuando el aumento de los precios de la vivienda los obligó a dejar el valle. La cabaña de 111 metros cuadrados representaba su sueño americano con presupuesto limitado, con un porche envolvente donde pasaban las tardes viendo a los ciervos pastar en el jardín. Siempre habían sido prácticos con sus limitaciones financieras. Sus preparativos contra incendios consistían en mangueras de jardín y limpiar maleza cuando la artritis de Frank se lo permitía. Sin embargo, tras una serie de robos en el vecindario, Frank invirtió a regañadientes en un sencillo sistema de seguridad con 2 cámaras. Una vigilaba el porche y otra la sala de estar, ambas subiendo grabaciones a la nube cada 30 minutos. Aquella fatídica tarde, a las 3:15 de la tarde, ambas cámaras grababan cuando un cambio inesperado en el viento convirtió su tranquilo domingo en una pesadilla. La cámara exterior captó la velocidad aterradora con la que las llamas consumieron la cerca de madera y la vegetación seca alrededor de la propiedad. En minutos, su refugio se volvió una trampa mortal cuando las brasas encendieron las tejas del techo. Las imágenes mostraron el desesperado intento de Frank por proteger su hogar, empuñando la manguera contra el avance del fuego. Incluso en crisis, su precisión de cartero se mantuvo, mojando sistemáticamente las zonas más vulnerables. Sin embargo, el denso humo saturó sus pulmones envejecidos y colapsó cerca de la entrada, aún sujetando la manguera. Mientras tanto, la cámara interior documentó los frenéticos esfuerzos de Margaret por reunir documentos importantes en la sala. Su instinto protector la llevó a intentar salvar álbumes de fotos, papeles de la seguridad social y recuerdos familiares. Trágicamente, el humo llenó el pasillo estrecho, atrapándola en la zona de dormitorios. El monóxido de carbono reclamó silenciosamente a ambas víctimas, que murieron por inhalación de humo y gases tóxicos. Las cámaras siguieron grabando hasta que las llamas destruyeron el equipo, pero la última subida a la nube ocurrió 25 minutos antes, preservando en detalle la cronología de los hechos. Los bomberos hallaron sus cuerpos 2 días después, cuando el área fue declarada segura. El metraje recuperado proporcionó a los investigadores un relato completo y desgarrador de cómo el fuego, moviéndose rápidamente, atrapó a la pareja. Su muerte provocó cambios importantes en los protocolos de emergencia en el norte de California, revelando fallas críticas en los sistemas de comunicación rural y llevando a mejorar los procedimientos de notificación de evacuación. Los últimos momentos de Frank y Margaret, preservados por la tecnología que él había instalado para seguridad, se convirtieron en catalizador para proteger a otras familias. Su historia es un recordatorio de lo rápido que la furia de la naturaleza puede superar incluso a los más preparados, y de cómo su legado vive en las mejoras de seguridad que inspiraron. Historia 16. Luis Anel N. Accidente aéreo en revelación de género. San Pedro, México, 2023. El 2 de septiembre de 2023, un día claro y soleado en San Pedro, México, una celebración alegre estaba a punto de convertirse en tragedia. Luis Anel N., piloto de 32 años, se preparaba para lo que debía ser un vuelo rutinario. Una acrobacia aérea para revelar el sexo del bebé de una pareja. La pequeña aeronave Piper P A-25 había sido equipada con un mecanismo especial para liberar humo de color, anunciando a los invitados si el bebé sería niño o niña. Para Luis era terreno conocido. Ya había realizado acrobacias similares, liberando polvo de colores en celebraciones. El trabajo era sencillo: volar bajo sobre la fiesta, soltar el humo rosa para anunciar que sería niña y seguir su camino.
La pareja esperaba bajo un gran letrero iluminado que decía, "Oh, baby", rodeada de familiares y amigos ansiosos. Las cámaras estaban listas para capturar el momento de sorpresa y alegría. Luis se aproximó en su avión monomotor fumigador. Todo parecía ir según lo planeado. Descendió a unos 60 metros de altura, lo suficiente para el efecto dramático pero dentro de parámetros seguros. El humo rosa comenzó a salir, provocando vítores. Simultáneamente, cañones de confeti en tierra explotaron con papel rosa, confirmando la noticia. La pareja se abrazó, radiante, sin saber lo que ocurría sobre ellos. Segundos después de liberar el humo, mientras Luis intentaba virar para alejarse, ocurrió el desastre. El ala izquierda del Piper PA-25 falló repentinamente. Ya fuera por estrés estructural, fallo mecánico o la tensión extra de la maniobra a baja altura, el ala colapsó catastróficamente. Expertos en aviación que analizaron el video sugirieron que Luis pudo haber tirado demasiado del mando, sobrecargando las alas durante el giro. La aeronave perdió sustentación de inmediato y entró en una espiral plana e irrecuperable. El avión descendió girando a gran velocidad, desapareciendo tras árboles y edificios antes de estrellarse a pocos cientos de metros de la fiesta. El sonido del impacto quedó ahogado por la música y los vítores. Una cruel yuxtaposición de alegría y tragedia. Mientras la pareja seguía celebrando, Luis yacía gravemente herido en la retorcida cabina. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, lo extrajeron y los paramédicos de la Cruz Roja de Sinaloa le brindaron atención inmediata antes de trasladarlo al hospital. Pese a los esfuerzos, Luis murió poco después de llegar. El video del incidente se volvió viral, mostrando el contraste entre la pareja celebrando y el avión desintegrándose en el fondo. Historia 17. Era el 27 de febrero de 2015. Iden Mopua, de 18 años, se despertó temprano en casa de su abuela en Kaneohe, Hawái, con la aventura en mente. El atlético joven siempre se había sentido atraído por las rutas de senderismo más desafiantes de Hawái, pasando los fines de semana explorando cascadas ocultas y playas remotas que la mayoría de los turistas nunca conocían. Sus amigos lo describían como intrépido, el tipo de persona que trepaba la palmera más alta o se lanzaba desde el acantilado más elevado sin dudarlo. Den llevaba meses investigando las infames Haiku Stairs, estudiando foros en línea y viendo videos de YouTube de otros excursionistas que habían intentado la ruta ilegal. Conocida localmente como la Escalera al Cielo, la estructura de 4.000 escalones metálicos fue construida durante la Segunda Guerra Mundial para acceder a una estación de radio militar, pero estaba cerrada al público desde 1987. El sendero era famoso por sus pasos estrechos, algunos de apenas 45 centímetros de ancho, con caídas de más de 600 metros a ambos lados. Su abuela Marta le había advertido repetidamente sobre los peligros, contándole historias de excursionistas que habían muerto al caer o se habían perdido en la densa jungla que rodea las escaleras. Pero Den confiaba en sus habilidades, habiendo completado con éxito decenas de rutas difíciles en las cordilleras de Oahu. Esa mañana dijo a su familia que haría una caminata rutinaria, evitando cuidadosamente mencionar su verdadero destino. A las 6:30 de la mañana, tomó su mochila, teléfono y botella de agua, besó a su abuela y salió a la húmeda mañana hawaiana. Las primeras horas de ascenso transcurrieron sin problemas, enviando selfies y fotos a su abuela para documentar su progreso por las empinadas escaleras metálicas. Las primeras imágenes lo mostraban sonriendo con confianza, con las verdes montañas de Oahu extendiéndose detrás. A medida que subía, las vistas se volvían más espectaculares, pero el sendero también más peligroso. Escalones oxidados y barandillas faltantes creaban obstáculos mortales. Alrededor de las 10:30 de la mañana, Den tomó la que sería su fotografía más famosa y misteriosa. Posando en las escaleras, pero con una figura oscura agazapada entre la vegetación al fondo, apenas visible. La figura parecía observarlo, aunque su identidad e intenciones siguen siendo desconocidas. Den continuó subiendo, sin saber que alguien o algo podría estar siguiendo sus pasos. Exactamente a las 11 de la mañana, su flujo constante de fotos y mensajes se detuvo sin explicación. Su teléfono no registró más actividad, y su abuela comenzó a preocuparse cuando pasaron horas sin noticias.
Otros excursionistas informaron haber escuchado gritos desesperados pidiendo ayuda desde la jungla. ¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí abajo! Pero pese a las búsquedas, nadie pudo localizar el origen. Cuando Dan no regresó esa noche, su familia contactó a las autoridades. El Departamento de Bomberos de Honolulu lanzó una operación masiva de búsqueda de 5 días, con helicópteros, equipos terrestres, voluntarios e incluso la Marina de EEUU. Drones sobrevolaron el denso dosel y escaladores expertos descendieron por acantilados, pero no se encontró rastro alguno. Las búsquedas continuaron esporádicamente durante años, con voluntarios y familiares negándose a perder la esperanza. La misteriosa figura en la última foto de Dan generó innumerables teorías, pero su identidad nunca fue determinada. En 2021, las Haiku Stairs fueron programadas para su demolición por motivos de seguridad y de acceso ilegal, pero la desaparición de Dan sigue siendo uno de los misterios sin resolver más inquietantes de Hawái. Historia 18. Danny Rodríguez, explosión en gasolinera. Houston, 2014. Era el 15 de marzo de 2014 cuando la dedicación de Danny Rodríguez a los protocolos de seguridad no pudo salvarlo de una tragedia evitable en la gasolinera Quick Stop en los suburbios de Houston, Texas. Danny, padre de 2 hijos adolescentes, tenía 41 años y llevaba 3 años trabajando en el turno nocturno. Su esposa, María, solía preocuparse por él trabajando solo en las horas tranquilas de las 2 a las 6 de la mañana. Pero Danny era meticuloso y cauteloso por naturaleza, exactamente el tipo de empleado que uno querría manejando combustible y equipos potencialmente peligrosos. Su supervisor elogiaba con frecuencia su atención al detalle y su compromiso con seguir cada procedimiento al pie de la letra. Durante semanas, Danny había reportado un persistente olor a gasolina cerca de la bomba número 3. Pese a sus repetidas solicitudes, la gerencia pospuso la inspección profesional, alegando limitaciones presupuestarias y que el olor no era lo suficientemente fuerte como para justificar preocupación inmediata. Su naturaleza meticulosa lo llevaba a revisar esa zona varias veces por turno, documentando el problema en sus reportes diarios. La estación contaba con 8 cámaras de seguridad estratégicamente ubicadas para monitorear todas las bombas y el interior de la tienda. El sistema subía automáticamente las grabaciones a la nube cada 10 minutos, una función que resultaría crucial en la investigación posterior. A las 3:20 de la mañana de aquella madrugada, las cámaras exteriores captaron a Danny realizando su inspección rutinaria. Las imágenes lo mostraban agachado junto a la bomba 3, iluminando con su linterna lo que parecía ser una fuga significativa en la tubería subterránea de combustible. Vapores de gasolina eran claramente visibles acumulándose alrededor, a pesar de sus intentos inmediatos de activar el sistema de corte de emergencia. Las cámaras registraron su respuesta metódica. Siguió el protocolo a la perfección, intentando contener la situación mientras los vapores seguían acumulándose. Múltiples ángulos de cámara captaron el momento en que un cliente llegó a la bomba número 2 en una destartalada camioneta pick-up. El hombre salió con calma, con un cigarrillo encendido colgando de sus labios, ignorando por completo los visibles letreros de «Prohibido fumar» colocados por toda la estación. Danny notó al cliente y comenzó a caminar hacia él, probablemente para advertirle sobre la peligrosa situación. Las cámaras captaron el instante exacto en que el cigarrillo encendió los vapores de gasolina acumulados. La explosión masiva envolvió a ambos hombres al instante, con Danny sufriendo quemaduras térmicas fatales y traumatismos por la onda expansiva. El cliente fumador también murió de inmediato. La explosión destruyó 3 surtidores de gasolina y dañó 6 vehículos cercanos. Afortunadamente, las grabaciones de CCTV se habían subido a los servidores en la nube apenas 10 minutos antes de que las cámaras fueran destruidas por la explosión. Los investigadores de incendios utilizaron las imágenes desde múltiples ángulos para reconstruir la secuencia exacta de los hechos. La evidencia en video mostró claramente la respuesta profesional de Danny ante la fuga de gasolina y la fatal indiferencia del cliente hacia las advertencias de seguridad. La investigación reveló que la tubería subterránea de combustible había estado deteriorándose durante meses y los reportes de Danny proporcionaban una línea de tiempo precisa del desarrollo del peligro. La tragedia llevó a mejoras significativas en la seguridad en todo el país. Se implementaron protocolos más estrictos para hacer cumplir la prohibición de fumar, sistemas obligatorios de apagado de emergencia
y equipos mejorados de detección de vapores en todas las gasolineras. La meticulosa documentación de Danny y las grabaciones de seguridad se convirtieron en la base de los nuevos estándares de seguridad de la industria. Danny Rodríguez murió haciendo lo que siempre hacía: seguir los procedimientos de seguridad e intentar proteger a los demás. Su legado vive en las medidas reforzadas que ahora protegen a innumerables trabajadores y clientes de estaciones de servicio en todo el país. Las historias que hemos recorrido no son simples anécdotas de Hollywood. Son espejos de un sistema y de una sociedad que eleva a las personas hasta lo imposible y luego las deja caer en silencio. Aventureros, trabajadores, viajeros, creadores. Cada uno brilló con una intensidad única, pero detrás del momento viral, de la hazaña o de la imagen perfecta, había seres humanos luchando contra riesgos, presiones y a veces demonios invisibles. ¿Qué nos dice esto sobre la búsqueda de reconocimiento? ¿Es un regalo envenenado que transforma la pasión en condena? ¿O somos nosotros, como sociedad, quienes consumimos hasta agotar a quienes nos inspiran y entretienen? Lo cierto es que estas muertes no solo hablan de imprudencias o accidentes, sino también de soledad, presión y un dolor que ni la gloria, ni la experiencia, ni la preparación pudieron apagar. Y ahora te pregunto, ¿qué historia te impactó más? ¿Crees que hoy hemos aprendido algo o seguimos repitiendo el mismo ciclo? Síguenos para más videos como este y sigamos reflexionando juntos.